De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz: iremos a la casa del Señor. De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz: iremos a la casa del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. En acción de gracias a San José de la familia Molina Vargas, a San Expedito de Amelia, a San José, por el cumpleaños de Marta Sandoval, por la salud de Israel Soriano, por las necesidades de Enrique Soriano, por Berta Soriano, por la conversión de Ana Gabriela Beltrán Vázquez, por nuestros hermanos difuntos Eugenio Cuevas, Guillermina Castillo Ortiz, Carla Calderón González, Marta Pérez Tenorio, Lourdes Martínez Colín, José Antonio Torres, Álvaro Humberto, del novenario José Alfredo de la Luz Antonio, Miguel Acuña Álvarez, Adrián Lobato, Christopher Ponce de León, César Augusto Ortiz, Luis Felipe Mora, Alan Omar Cruz Mendoza. La salud de Amparo Pérez y Beatriz Couto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que en tu inescrutable providencia quieres asociar a tu iglesia a la pasión de tu Hijo, concede a tus fieles que son perseguidos a causa de tu nombre el espíritu de paciencia y caridad, para que sean hallados testigos fieles y veraces de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del primer libro de Samuel. En aquellos días, Saúl tomó consigo 3,000 hombres valientes de todo Israel y marchó en busca de David y su gente, en dirección de las rocas llamadas las Cabras Monteses, y llegó hasta donde había un redil de ganado junto al camino. Había allí una cueva, y Saúl entró en ella para satisfacer sus necesidades. David y sus hombres estaban sentados en el fondo de la cueva. Ellos le dijeron: ha llegado el día que te anunció el Señor cuando te hizo esta promesa: pondré a tu enemigo entre tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. David se levantó sin hacer ruido y cortó la punta del manto de Saúl. Pero a David le remordió la conciencia por haber cortado el manto de Saúl y dijo a sus hombres: Dios me libre de levantar la mano contra el rey, porque es el ungido del Señor. Con estas palabras contuvo David a sus hombres y no les permitió atacar a Saúl.
Saúl salió de la cueva y siguió su camino. David salió detrás de él y le gritó: Rey y Señor mío. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David le hizo una gran reverencia, inclinando la cabeza hasta el suelo, y le dijo: ¿Por qué haces caso a la gente que dice: David trata de hacerte mal? Date cuenta de que hoy el Señor te puso en mis manos en la cueva y pude matarte, pero te perdoné la vida, pues me dije: no alzaré mi mano contra el rey, porque es el ungido del Señor. Mira la punta de tu manto en mi mano. Yo la corté y no te maté. Reconoce pues que en mí no hay traición y que no he pecado contra ti. Tú, en cambio, andas buscando la ocasión de quitarme la vida. Que el Señor sea nuestro juez y que Él me haga justicia. Yo no alzaré mi mano contra ti, porque como dice el antiguo proverbio, los malos obran mal. ¿Contra quién has salido a guerrear, rey de Israel? ¿A quién persigues? A un perro muerto, a una pulga. Que el Señor sea el juez y nos juzgue a los dos. Que Él examine mi causa y me libre de tu mano. Cuando David terminó de hablar, Saúl le respondió: ¿Eres tú, David, hijo mío, quien así me habla? Saúl rompió a llorar y levantando la voz le dijo: Tú eres más justo que yo, porque solo me haces el bien mientras que yo busco tu mal. Hoy has demostrado conmigo tu gran bondad, pues el Señor me puso en tus manos y tú no me has quitado la vida. ¿Qué hombre que encuentra a su enemigo le permite seguir su camino en paz? Que el Señor te recompense por lo que hoy has hecho conmigo. Ahora estoy cierto de que llegarás a ser rey y de que el reino de Israel se consolidará en tus manos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, apiádate de mí. Señor, apiádate de mí. Apiádate de mí, Señor, apiádate, pues en ti me refugio. Me refugio a la sombra de tus alas, hasta que pase el infortunio. Señor, apiádate de mí. Voy a clamar al Dios Altísimo, a Dios que me ha colmado de favores. Desde el cielo su amor y su lealtad me salvarán de mis perseguidores. Señor, apiádate de mí. Señor, demuestra tu poder y llénese la tierra de tu gloria, pues tu amor es más grande que los cielos y tu fidelidad las nubes toca. Señor, apiádate de mí. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios reconcilió al mundo consigo por medio de Cristo, y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Aleluya, aleluya,
Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, al cual impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Estamos escuchando el Evangelio de San Marcos, que es el primer catecismo de la Iglesia Católica. De tal manera que nosotros tenemos un Evangelio que es Jesús, el Evangelio de la Buena Nueva de la liberación conseguida por Cristo del mal, de toda clase de mal. Y de ese Evangelio que Jesús nos anuncia surgen los Evangelios, que relatan la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí ya estamos escuchando la formación de la iglesia, la edificación de la iglesia, las 12 tribus de Israel. Los 12 apóstoles simbolizan el nuevo Israel. El nuevo pueblo de Dios va a ser todos aquellos que van a creer en Jesús y lo van a amar, porque en eso consiste el discipulado. El discipulado consiste en creer y en amar a Jesús. Y de entre todos los discípulos, Jesús va a escoger a 12 como apóstoles. Pues hay una diferencia entre el discípulo y el apóstol. El discípulo debe de creer y amar a Jesús, es decir, tener fe y estar en amistad con Cristo. Y solamente se cree en Cristo y se ama a Cristo al contacto de su palabra y de Él mismo, que se entrega por amor a ti en la Eucaristía, por ejemplo, o cuando tienes la desgracia de caer con la reconciliación. Solamente así crece la fe y la amistad con Cristo, estando con Él. Por eso vamos a ver el dinamismo del llamado. El apóstol es diferente al discípulo porque el apóstol recibe el poder y la autoridad de Cristo. No cualquiera puede hacer lo que hacía Jesús, solamente a quien Jesús les va a dar el poder. Y aquí dice expresamente de expulsar los demonios. Y al final del Evangelio, en Mateo 25, vayan y prediquen a todas las naciones y enséñenles a guardar los mandamientos y a cumplir todo lo que yo les he dicho. Por eso nosotros tenemos que hacer siempre la diferencia, porque en la iglesia hay jerarquía. La jerarquía no es como en el orden civil, sino la jerarquía está en función al que Dios le da más, es para que sirva a su pueblo. No es una pirámide, sino es el pueblo de Dios reunido y en medio el servidor. Por eso Juan Pablo II nos explicaba esto, que es el siervo de entre todos los siervos. Entonces el servicio es lo que Jesús nos presta a través del ministerio de la jerarquía. No vine a ser servido sino a servir, y Jesús sigue sirviendo a través de la iglesia, a través de los ministros ordenados. Después vemos cómo va a fundar el nuevo pueblo de Dios a partir de los 12 apóstoles. Pero hay notas importantes en esto. Primero, constituyó a 12 para que se quedaran con Él. Ese quedarse con Él implica una relación más estrecha, más íntima con nuestro Señor. Y con una relación más íntima, estrecha, crece la amistad.
A tal grado que vemos a San Juan en la última cena que se reclina en el pecho de Jesús, porque es el discípulo amado y es el que te empieza a hablar del amor a Dios y del amor al prójimo. Aquel que dice que ama a Dios y odia a su hermano es un mentiroso. Entonces, como ven, tienen que estar con Él. Tienen que separarse de todo aquello para poder estar solamente con Él. No debe tener nada que les estorbe, porque todo su ser tiene que estar entregado a la enseñanza que le va a dar Jesús y al poder que les va a otorgar Jesús. Porque ese poder y esa autoridad le tienen que dar cuentas a Él, porque la iglesia es de Jesús. Por eso apóstol significa el enviado, pero el servidor no es más grande que el que lo envía. Nadie es más grande que Dios, nadie. Y como la iglesia es de Dios, pues entonces actúa Dios de manera misteriosa para el bien de su pueblo. Entonces la primera nota, estar con Él. Pero eso es también para todos los que somos discípulos antes de ser ordenados, ¿no? Si no, ¿cómo vas a llegar a amar a Jesús? Y si Jesús te dice, quiero que seas sacerdote, ¿cómo le vas a decir que sí? Nadie ama lo que no conoce, dice San Agustín. Entonces viene del conocimiento, fe, y viene del amor, amistad. Y tú, conociendo y amando a Jesús, lo vas a servir. Y en la medida que lo conozcas más, lo vas a amar más. Por eso, la escucha de la palabra de Dios, la práctica de la vida sacramental, la vida de oración, las devociones, el uso de sacramentales, todo va con miras a tu salvación y aumentar tu fe, esperanza y caridad, tu amistad con Cristo. Por lo tanto, esa es una cualidad, estar con Él. Por eso los seminarios pues son 10 años de formación, ciencias humanas, filosofía, teología, todo eso para que nosotros conozcamos mejor a Jesús y decidamos si queremos responderle a la invitación que nos hace de seguirlos. Luego, estar con Él. ¿Y para qué va a estar con Él? Para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar. El Papa Benedicto XVI nos explica precisamente eso. Los apóstoles predican con poder y autoridad, porque Pedro, porque Pablo hicieron lo que Jesús hizo. Dice, por ejemplo, Pedro, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús yo te mando, ponte de pie a una persona que no podía caminar, ¿no? ¿Por qué hacen los apóstoles eso? Pues porque Jesús les concedió eso. Y luego predicas y después tienes el poder de expulsar al que se opone a tu salvación, a Satanás y todos sus ángeles rebeldes. Y lo que hace Satanás es precisamente inclinarte al mal, que ya está en ti naturalmente por la concupiscencia, pero el diablo se acerca a tentarte. Y si tú no estás crecido en fe y en amor a Dios, te arrebata esa fe y crees en otras cosas que no tienen nada que ver con Dios. Como ayer estábamos meditando acerca y curó a muchos enfermos. Y luego Jesús le dijo, no le digan a nadie. ¿Por qué? Eso se llama en el Evangelio de Marcos secreto mesiánico. ¿Por qué? Porque Jesús no es un milagrero. Jesús no vino a buscar prosélitos, guardaespaldas, gente incondicional que porque les hace un favor ellos están a muerte con Él, ¿no? Porque Jesús viene a liberarnos precisamente de esa búsqueda de uno mismo hasta el desprecio de Dios, ¿no? Como dice San Agustín en el libro de la ciudad de Dios, que en la tierra hay dos clases de amantes: el que ama a Dios sobre todas las cosas hasta el desprecio de sí mismo, y el que se ama a sí mismo hasta el desprecio de Dios. Entonces, si tú no confías en Dios es porque no lo conoces, porque no lo has llegado a amar.
y surgen estas ideas de sanación. Como me decía una persona, me invitaron a una sanación. Bueno, ¿cuál es la sanación? Porque siempre debemos de entender que el sufrimiento viene por la ausencia de un bien, y la ausencia de un bien es el mal, un mal objetivo. Y entonces el sufrimiento sirve para perfeccionarte, lo dice la carta a los Hebreos. Por eso Dios lo perfeccionó por medio del sufrimiento. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. La oración del huerto de Getsemaní, los cánticos del siervo de Yahvé, del profeta Isaías que meditamos en Semana Santa. Entonces tú quieres evadir el sufrimiento. No aceptas la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no tienes fe. Y entonces el sufrimiento nos sirve para convertirnos, y si ya estamos convertidos, para el perfeccionamiento. Cuando uno le dice a la persona, ofrécele tu enfermedad a Dios y por los que más quieres, no lo aceptan, porque ellos quieren estar sanos. Y entonces buscan gente que les digan lo que quieren escuchar. Y después se vuelven cautivos clientes de esos sanadores. Benny Hill, Cas Luna, también en el mundo católico, Mauricio Cuesta, que ya nos cura, muchos de estos que hacen de esta acción divina y que solamente Dios produce un modus vivendi. Entonces, ¿quieres sanarte? Pues mucho le pides a Dios, mucho le tienes que dar. Como en Monte María, el que tiene más fe es el que da el billete más grande, ¿no? Y hay puros de a 500. ¿Para qué? Para que simbolice tu fe. Pero eso es no tener fe, eso es burlarse de ti, eso es lucrar con tu dolor, eso es hacerte creer falsas esperanzas. Una persona que atendí cuando era diácono, joven, le dio cáncer, y entonces primero ya no podía caminar bien, lo usaba muleta, luego el aparato para apoyarse, luego la silla de ruedas, y yo iba y hablaba con ella y siempre estaba limpia, con sus uñas pintadas. Era algo diferente a lo que uno ve cuando uno enferma y entra en depresión. Él tenía las ganas de vivir, disfrutaba de la vida, y me decía, yo no me quiero morir. Y entonces hay que decirle a esta persona que debe de creer en Jesús y que Jesús le va a dar lo que más le convenga. Porque no hay que buscarse a sí mismo, sino a Dios. Dios, el dador de todos los bienes y bendiciones. Y poco a poco se fue resignando. Y yo fui viendo cómo fue su cuerpo menguando hasta que quedó en la cama, ¿no? Íbamos, le llevamos la comunión, hablábamos del sufrimiento como un valor de redención. Porque si nosotros queremos vivir una realidad que está lejos de nuestra naturaleza débil, vulnerable, limitada, nos engañamos. Y después nos fuimos a un retiro espiritual, regresé y le pregunté a la ministra que cómo estaba y me dijo, pues ya murió, pero ya no nos dejaron llevarle la comunión. Llegó su familia y ya no nos dejaba que entráramos. ¿Por qué? Porque se llevaron a Monte María. Porque en Monte María le prometían curarla del cáncer. ¿Qué humano puede prometer eso? Y entonces el sufrimiento te abre a la trascendencia, no te encierra en el egoísmo y en la soberbia de que a mí nunca me voy a enfermar, o si me enfermo voy a sanar, ¿no? Pues eso es un pecado de soberbia. Y también trae arrastrando un pecado contra la caridad, ¿no? Yo puedo salvarme sin convertirme.
Y si esta enfermedad la puedes aprovechar para convertirte, creer, amar en Cristo, y si ya crees y amas en Cristo, amarlo más, ¿por qué no aprovechas? Pero es esa necedad humana, ¿no? De aferrarse. Bueno, ahí, ya saben, horas en el sol, un terregal. Celebraba el cura, consagraba, exponía al Santísimo, no daba la comunión, hasta que después que pasaba ahí, pasando a nuestro Señor como si fuera un ídolo. Y la gente ahí buscando su sanación. Pues si no tienes la sanación que viene del conocimiento de el Salvador, que quiere para ti lo mejor, y si Dios permite el mal es para sacar un bien, no vas a sacar nada más que tu miserable deseo insatisfecho. Ningún milagro se comprobó, ninguno. Entonces, ¿por qué no aceptas la voluntad de Dios no manifiesta? ¿Qué es eso? Lo que te toca vivir. La manifiesta ya sabemos en los cumplimientos de los mandamientos. Y entonces existe personas muy hábiles que te meten en esta catarsis, que es una experiencia psicológica que no tiene nada que ver con el Espíritu Santo ni con la amistad con Cristo. Entonces la cordialidad, el estímulo, el abrazo, la bienvenida, los besos, el optimismo, y todo eso produce en la mente lo que se llama un efecto placebo. Oxitocinina, creo que se llama serotonina y dopamina, que es la sustancia del placer. Claro, tú estás en silla de ruedas, tú estás en muletas, tú estás con una enfermedad crónica, pero ya tu cerebro te está aliviando del dolor, y entonces te quita el dolor y cree que ya sanaste. Esa es la confusión. Poder y autoridad. ¿De quién? De Dios para el hombre. El sacerdote es mediador, pero el dador de las gracias es Dios. Entonces aquel que pretende sanar, queridos hermanos, pues primero tiene que sanarse él respecto a la visión que tiene de Dios. ¿No le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿Lo llevaron para que le perdonara los pecados? Lo llevaron para que caminara. Pero Dios quita la raíz. Tu pecado es lo que te estorba para que creas en mí. Por eso hay que quitar lo que impide mi acción. Te perdono los pecados. Y después yo te digo, toma tu camilla y vete a tu casa. Poder, autoridad, lo hizo el paralítico, ¿no? Nada más vean los principios del vampirismo. Es una vida por la otra, ¿no? Por eso en Europa, por ejemplo, mataban a los bebés y esa sangre inocente se la tomaba el enfermo, un viejo enfermo, porque tomo tu vida y renazco. De ahí viene este culto vampiril, ¿no? También de Drac, el rey de Rumania. Pero es esa idea enferma. Oye, para estar sano tengo que matar y beberme su sangre. Por eso Jesús dice, prediquen y expulsen a los demonios, porque van a engañar a los que quieren creer en mí. ¿Estás enfermo? Pues pídele a Jesús. ¿No dice Santiago? Llama al sacerdote para que ore por ti y te unja con aceite. Así de sencillo es el sacramento. Nada de cosas espectaculares, nada de sinfonías, nada de idolatrías, nada de pensamientos mágicos. La gente que ama a Dios es madura y no necesita de ningún signo para saberse amado y querido por Él, porque Dios está dentro de Él y siente ese amor que Dios le tiene, porque Dios lo rodea, Dios lo penetra, Dios está con Él, Dios lo levanta, Dios lo acuesta, Dios lo acurruca, Dios lo cubre.
Eso es lo que viene de la experiencia con el amigo. Entonces el discípulo cree en Cristo y ama a Cristo, y de ahí Jesús va a decir, estos que creen en mí y me aman, les voy a dar el poder para que ayuden a los demás a no ser engañados. Juan 8 dice Jesús, cuando quieren matar a Jesús, le dice a los fariseos, ustedes son hijos de su padre porque su padre no permaneció en la verdad, por eso me quieren matar. Ahora sí, ya sabemos que tienes un demonio, ¿no? ¿Quién te quiere matar? Pues ellos no lo mataron, mentirosos, ¿no? Igual que su padre. Entonces tú te puedes curar. ¿Y quién dice? Pues es solamente tú y Dios. Teresita Niño Jesús murió de tuberculosis a los 25 años, Santa Teresa de Jesús de cáncer de matriz. ¿Por qué huimos de la cruz? ¿Por qué no asumimos como nuestro Señor el sufrimiento para perfeccionarte? Tú recuerdas siempre que el mal es una falta, un límite o una deformación de un bien. Siempre. Porque el mal no es. Por eso la enfermedad se define como ausencia de salud, la ceguera como ausencia de vista, ¿no? O privación. Lo único que es la bondad de Dios, la bendición de lo que existe y la bendición de la existencia. Y la iglesia proclama la bondad de Dios, tu creador, tu hacedor, que se hizo hombre por amor a ti y cargó con todos tus pecados hasta la cruz y los clavó ahí. Y le costó la sangre preciosa de su Hijo querido con la que te compró y te rescató del maligno. Aprende del Maestro y no te dejes engañar. Este sanador Benigil tiene $100 millones y a nadie ha curado. Puras mentiras. Tú en tu soledad, en tu interior, cierra tus ojos y dile a Jesús, estoy sufriendo estas penas, estoy sufriendo estas carencias, si es tu voluntad, si esto va a ser para mi bien, si voy a ser mejor persona y mejor cristiano, lo acepto. Santa Teresa de Jesús, oh soberana majestad, ¿qué mandáis hacer de mí? Dame vida, dame muerte, dame salud, dame enfermedad. ¿Qué mandáis hacer de mí? Porque nosotros esperamos una vida mejor, cielos nuevos, tierra nueva, donde ya no existirá el diablo, ni el pecado, ni la enfermedad, ni la traición, ni el frío, ni el calor, la gloria. Y entonces cuando me contaron de la señora que había muerto de cáncer y que después ya rechazó la comunión porque se lo llevaron con los milagreros mentirosos, terminó vendiéndose como franquicia a una iglesia evangélica, ¿no? Y lo primero que quitaron fue el culto a María. ¿Y dónde quedó? Monte María. Todo por el dinero. Entonces tú no te debes de dar nada, ni un peso, si te hacen una unción de enfermos, o si te hacen una oración de sanación, o si hacen algún exorcismo, o una... Jesús dijo, lo recibieron gratis, dalo gratis. Oremos a Dios nuestro Padre que nos ama y pidámosle con fe diciendo, escúchanos, Señor. Por la Iglesia para que ilumine al mundo con la luz del Evangelio, por nosotros para que crezcamos en la fe, la esperanza y la caridad, Escúchanos, Señor. por las benditas ánimas del purgatorio, especialmente por las que nadie pide, Escúchanos, Señor. por los que sufren para que entreguen su sufrimiento a Dios nuestro Señor y se convierta en fortaleza y en valor para enfrentarla. Oremos. Escúchanos, Señor. Por las intenciones de esta Santa Eucaristía, Escúchanos, Señor. para que Dios nos libre de la mentira y de las personas que lucran con nuestro dolor. Escúchanos, Señor. Escucha a Dios Todopoderoso las súplicas que te dirigimos a ti, que vives y reinas, inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Sobre tu altar, lo más preciado, Señor,
sobre tu altar mi pan y vino de amor, sobre tu altar mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, nuestras humildes oraciones y ofrendas y concede a cuantos padecen persecución de los hombres por servirte fielmente, que se alegren de estar asociados al sacrificio de tu Hijo Jesucristo y sepan que sus nombres están escritos en el cielo, entre aquellos que están elegidos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, hosana en las alturas, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de tus hijos que sufren por algún mal y te piden curación, para que nunca dejen de alabar las maravillas de tu poder, que se cumpla en ellos tu santa voluntad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia.
Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Somos hijos amados de Dios. Por eso, digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, que no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Con devoto anhelo vengo a ti, Señor. Hacia ti me llevan fe, piedad y amor. Agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas no permitas del enemigo malo en la hora de mi muerte, y mándame ir a ti para que con tus ángeles y tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Por la fuerza de este sacramento, Señor, fortalece en la verdad a tus siervos y concede a aquellos fieles que se hallan en la tribulación, que cargando su cruz detrás de tu Hijo, puedan en medio de las adversidades gloriarse sin cesar del nombre de cristiano. Por Jesucristo nuestro Señor. Que nada te turbe, que nada te espante, todo se pasa, Dios nunca cambia, la paciencia todo lo alcanza, a quien Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes.
Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. ¿Podemos ir en paz? Vamos a orar por las vocaciones.